más de 130.000 personas solicitaron la protección que le permitirá a al menos 500.000 de personas vivir y trabajar de manera legal con derechos y beneficios. Así que gracias, Pedro Sánchez, gracias, España. El dato más importante es que puedan acreditar que están en España con anterioridad al 1 de enero de 2026. Certificado de antecedentes penales de los países por donde se hayan transitado, y a veces esos trámites diplomáticos son difíciles de cumplimentar, pero bueno, para eso está también el acompañamiento y la asesoría de las organizaciones sociales. Algunas veces pues se ha contraargumentado diciendo que la inmigración quita el trabajo a los españoles. Al contrario, el desempleo ha decrecido en estos años que más han aumentado la llegada de migrantes. España impulsa la regularización masiva de migrantes indocumentados. Este es un tema bastante controversial, pero antes te quiero aclarar un dato. Y es que España actualmente, al igual que otros países europeos, pero particularmente España, tiene una pirámide poblacional invertida. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muy poca gente joven trabajando y una gran cantidad de gente adulta o anciana que no está trabajando, o que muy pocos de ellos están trabajando y la gran mayoría de ellos son jubilados. Y está bien que vivan de su jubilación, porque en su juventud trabajaron y ahora están jubilados y les corresponde descansar y cobrar su jubilación. El problema es que hay muy poquita gente joven trabajando, y esto se debe principalmente a que la población no está creciendo, no hay nuevos nacimientos, hay una mayor adopción de mascotas que hijos nuevos que nacen dentro de la sociedad. Entonces, también a esto hay que sumarle que la gran mayoría de estudiantes recién graduados, cuando terminan sus estudios, lo primero que hacen es buscar entrar a trabajar en empresas grandes que tienen sedes no solamente en España, sino también sedes en otros países como Alemania, Francia y Holanda principalmente, y luego otros como Suecia. Y tuve el caso de que algunos amigos míos del máster realmente hicieron esto. Cuando estudiaba allí en la Politécnica de Valencia el máster en gestión de la edificación, muchos de ellos al finalizar el máster aplicaron a unas empresas multinacionales, si se puede decir así, pero finalmente terminaron trabajando en Holanda, otros en Alemania, y otros les tocó aprender francés y se fueron a Francia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que España también tiene un problema de fuga de profesionales o fuga de cerebros masivas. Y lo que queda son muchos puestos de trabajo que no hay personal cualificado para ocupar. Tomando en cuenta este detalle de la pirámide poblacional invertida de España, vamos a proceder a analizar esta noticia porque tiene algunos puntos que son bastante confusos, si se lo puede llamar de alguna manera. Vamos a analizarlo. Proceso para la regularización extraordinaria de migrantes en el país. En la primera semana del plazo, más de 130.000 personas solicitaron la protección que le permitirá a al menos 500.000 de personas vivir y trabajar de manera legal con derechos y beneficios. El proceso supone varios desafíos tanto para los solicitantes como para las autoridades. Así va el proceso. Son cánticos de celebración. Ahora tienen una esperanza, la de regularizar su situación en España. Aquí hay más oportunidades, así que gracias, Pedro Sánchez, gracias, España. A ver, muchas oportunidades en relación de qué y en comparación de qué. Estos chicos que están aquí enfrente parecen ser o bien de India o de Pakistán. Si tú caminas por España, vas a encontrar, en cualquier ciudad vas a encontrar que la gran mayoría de verdulerías está siendo atendida por hindúes, indios o pakistaníes. Y es que son gente muy trabajadora. A todos los que he podido conocer o entablar cierta conversación o un poquito de amistad, es gente muy, muy trabajadora. Ahora, ¿en relación de qué? Porque depende mucho de las oportunidades, depende mucho tú como individuo, si tienes formación académica, y si no tienes formación académica, si es que has aprendido algún oficio, y si es que no sabes realmente nada de nada, que por lo menos llegues, le metas ganas, aprendas el idioma y entres a trabajar en los lugares en donde más fácilmente vas a encontrar trabajo, o mejor dicho,
Lo más común que se encuentra es en la hostelería, tanto como si eres camarero, cocinero o alguna otra relacionada con la hostelería. La construcción, tanto así que vas a ir a aprender pues desde cómo se pega un azulejo, cómo hacerlo bien, soldar estructuras metálicas, es decir, aprender de la construcción en sí mismo. Y luego en España hay más oportunidades en comparación de qué. En comparación del país de donde vienes, si en tu país tu salario básico son unos $400 y ya con $400, por ejemplo, el caso de Ecuador, además tienes que pagar un piso compartido. Y luego a eso súmale transportes, manutención, comida, que te compres una ropita, pues no llegas a final de mes, esos son salarios bajísimos. En el caso de ellos, de Pakistán y de India o estos países magrebíes o norafricanos, no sé realmente cuál es el salario básico de estos países. Pero claro, si vas a España, el salario básico en España es el más bajo de la Unión Europea. El salario básico va más o menos entre 1.200 a 1.350 euros. En Alemania puedes estar ganando como salario básico 4.000 euros. Entonces, con el salario básico en España, si es que no estás pagando un alquiler de habitación demasiado costoso, porque hoy en día han subido mucho los precios, con el salario básico te permite tener cierta calidad de vida. Comparte tus cositas, tu ropa, tu comida. Y aún así te queda un poco de dinero para ir guardando e ir ahorrando. Hasta para que te vayas de viaje luego de unos 6 meses de trabajar, por ejemplo. Entonces, sí tienes cierta calidad de vida. Por eso te digo, en España hay más oportunidades en relación de que si en tu país los salarios fueran más altos o los productos alimenticios fueran más baratos, a lo mejor te alcanzaría. O sea, esto es muy relativo. En diferentes ciudades, las filas comienzan desde las primeras horas del día frente a las oficinas donde los migrantes presentan sus documentos para aplicar a la regularización. Bueno, que gracias, porque realmente es una gran oportunidad para todos. Hay gente que le ha ido muy mal. Son miles las solicitudes y varios los retos. Los migrantes deben reunir los documentos necesarios, superar trámites burocráticos y cumplir los requisitos para acceder al beneficio. Porque hay muchísimas de nuestros países que están perdidos, que no saben qué papel tiene que traer porque nunca han estado en el colegio. Ese es el problema que tienen. Mira, aquí quiero tocar un poco algunas cosas. Depende mucho de la forma en cómo tú entras a España. En el caso de los latinoamericanos, su gran mayoría entra con una visa de vacaciones. Sacan una visa de vacaciones, entran. Y muchos otros, como por ejemplo el caso de Colombia, ellos hace unos pocos años atrás, entraron o formaron parte ya de la comunidad Schengen. Es decir, ellos pueden entrar a España, quedarse 3 meses y no necesitan visa para entrar a España. El problema es que solamente tienen un tiempo de estancia de 3 meses y luego de terminados esos 3 meses tienen que regresarse. ¿Qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de ellos se quedan. Entonces, el tiempo de su estancia vence. El tiempo de su visa de vacaciones vence y se quedan en estado irregular. Para el latinoamericano es mucho más fácil adaptarse porque maneja el mismo idioma. El latinoamericano de por sí es un poco más cálido, tiene cierto carisma, es más alegre, es más divertido, es conversador. Entonces es un poquito más fácil involucrarse. Y ya te digo yo que muchos, en el ámbito de la construcción sobre todo, muchos jefes o empresarios españoles prefieren a los latinoamericanos para trabajar porque los latinoamericanos no se van a quejar, saben hablar el idioma y le van a meter muchas ganas a trabajar y asimismo van a ganar dinero. El plan de regularización está dirigido a personas en condición irregular que estén en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que hayan permanecido un mínimo de 5 meses en el país. Por ejemplo, otro punto que me estaba olvidando es el chico, pues, este que aparece aquí en la foto. Él mencionó que uno de los problemas que tienen es que no saben realmente cuál es la documentación que tienen que aportar porque muchos de ellos no han tenido educación secundaria o la educación secundaria obligatoria, así se llama en España, pero digamos que muchos de ellos no la tienen. Entonces,
ahí es otro punto a tocar. Depende de ti como individuo el que te puedas adaptar, depende de que sepas el idioma, que tengas cierta instrucción formal o que hayas aprendido de un oficio. Porque ¿qué es lo que sucede? Que muchos de ellos llegan en balsas, llegan en lanchas. Entonces ya dime tú que si están si están llegando en lancha, claramente no van a tener pasaporte, no van a tener ningún tipo de documentación en donde se refleje su fecha de entrada. Además, llegan y como no conocen el idioma, no saben hacer mayor cosa, tampoco pueden conseguir trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Dormir en las calles. Y como no pueden conseguir un trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer? En consecuencia, pedir caridad. Y luego, la gran mayoría de ellos se vuelve agresivo, quieren pedir caridad ya causando daño a las personas. Entonces, todo esto tiene que ver en cuanto a la regularización masiva, porque no se sabe a quién está regularizando, no simplemente estás regularizando gente. Tiene que traer porque nunca han estado en el colegio. Ese es el problema que tienen. El plan de regularización está dirigido a personas en condición irregular que estén en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que hayan permanecido un mínimo de 5 meses en el país. Los solicitantes que cumplen El tiempo mínimo de haber permanecido 5 meses en el país es bastante relativo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque en el caso de los latinoamericanos, si tú entraste 5 meses antes, lo vas a poder demostrar con el pasaporte. Hay otras formas también de demostrar tu fecha de llegada y de que has estado en España, y eso es también con el empadronamiento. ¿El empadronamiento de qué se trata? Que tú tienes que tener un contrato de estar alquilando una habitación y con eso vas a un centro de empadronamiento y con este documento es el documento oficial que muestra tu tiempo de estancia en España. Pero ¿qué pasa si no puedes acceder al empadronamiento? Hay otras formas también, como haber asistido al médico, si has estado haciendo algún curso en alguna universidad, el hecho de que te hayas pedido unos libros y entre otra clase de cosas que se pueden hacer. Ahora, por ejemplo, en el caso de los chicos que entran en lancha, de los chicos magrebíes que entran en lancha migrando de esta manera, ellos no pueden mostrar de ninguna forma su entrada a España, pero ¿qué también pueden hacer? Pueden conseguirse un amigo que haya estado viviendo anteriormente en España y que les ayuden de esta forma a hacer un contrato del alquiler de habitación con fecha de haber iniciado en junio o julio del 2025, por ejemplo. Si vienen con dinero, pueden incluso pagar para que les hagan este tipo de contrato solamente para el trámite de la residencia. los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. También se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. Los solicitantes tienen como plazo el 30 de junio para presentar los documentos que validen, además, que no tienen antecedentes. Reunir todos los documentos a tiempo preocupa a buen número de los migrantes. Para Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, serán obstáculos burocráticos que se superarán con orientación y ayuda. Bueno, esperamos que la mayoría de las personas objeto de este procedimiento van a acogerse al mismo. Hay que tener en cuenta que el dato más importante es que puedan acreditar que están en España con anterioridad al 1 de enero de 2026. O sea que el requisito es muy amplio. Luego sabemos que hay dificultades porque hay que aportar el pasaporte, el certificado de antecedentes penales de los países por donde se hayan transitado, y a veces esos trámites diplomáticos son difíciles de cumplimentar. Pero bueno, para eso está también el acompañamiento y la asesoría de las organizaciones sociales, y creemos que la inmensa mayoría podrá superar estos obstáculos sin dificultad. Mira, anteriormente estabas un poco a la deriva, estabas votado y era tu problema regularizarte o no. Ahora, hoy en día les están dándoles muchísimas facilidades y ayudas, lo cual hay que aprovechar.
¿Por qué se dice que ellos podrían tener dificultades en entregar la documentación? Y es que, a diferencia de los países latinoamericanos que tienen embajadas tanto en Valencia, Madrid, Barcelona, muchos de ellos quizás no tengan embajadas en España. Yo conozco el caso latinoamericano, pero el caso de los países magrebíes no lo conozco. Entonces puede ser que ellos tengan a lo mejor embajada en Francia o me imagino que en República Checa. Entonces es lejísimos. ¿Cómo van a hacer para movilizarse hacia otro sitio donde haya una embajada para tramitar su documentación y volver? Requiere una inversión mínima de dinero, lo cual claramente no la tienen. Sin embargo, hay que coger esto también con pinzas, hay que tener un poco de cuidado en lo que dicen. Van a haber organizaciones sociales que les van a ayudar a realizar esta documentación. Eso depende mucho porque puede ser que la persona que te está ayudando o la persona la cual recibe tu expediente, puede ser que esa persona no esté de acuerdo con la migración masiva o con la regularización masiva, y puede ser que simplemente le da la gana y te tira el expediente, te tumba el expediente. Depende mucho del revisor. Eso te lo digo porque a raíz del 2019, cuando hubo el éxodo de migración de los venezolanos y de los argentinos también, en el 2019 yo recuerdo que estaba haciendo la renovación de mi DNI, de mi NIE de estudiante, el cual simplemente lo estaba haciendo para no estar como irregular. Pero en aquel entonces el DNI de estudiante no me permitía trabajar. En fin, que yo estaba renovando mi documentación y de adentro me dieron una resolución negativa. Y yo me quedé todo mosqueado porque pensé, pero si he puesto todos los documentos ya hasta de memoria tantas veces que había renovado mi DNI. Y me lo rebotaron y luego me dijeron que me hacía falta un papel, una tasa de pagar. Y yo veo y la tasa había sido pagada. Ingresé, me lo volvieron a rechazar. Volví a ingresar, a la tercera vez que volví a ingresar, me aprobaron la resolución y ahora tenía que esperar muchísimo para poder encontrar una cita para poner las huellas. No había citas por esa gran cantidad de extranjeros que llegaron en aquel entonces. Y luego sí, tenías que tener un poco de suerte porque comenzaban a vender las citas. Es decir, tenías que conocer a alguien y era muy difícil de encontrar una persona de estas. Yo nunca llegué a encontrarlas. Más adelante pude encontrar una, años después, pero en aquel entonces no. Sin embargo, tenías que encontrar una persona que te pudiera ayudar a conseguir una cita y a esa persona tenías que pagarle. Es por esa cantidad masiva de migrantes que llegaron. O sea, no había citas para la toma de huellas. Ahora, a las personas que estén teniendo esta clase de problemas, yo sí les recomiendo buscarse un muy buen abogado, porque yo llegué a un punto en el que incluso te llegan hasta a tratar mal, porque te ven que eres extranjero, te ven que eres de fuera, y hay gente que simplemente no concuerda o yo qué sé, o tienen un mal día. Entonces hay gente que te llega a tratar de una manera un poquito distinta, por decirlo de alguna forma. Pero en mi caso me sucedió, pero yo ya después conseguí un abogado y el abogado fue y me sacó toda la documentación que necesitaba. O sea, me ayudó muchísimo. Dificultad. La regularización supone además un punto que aleja a España de las políticas de la mayoría de los países europeos. Nuestro invitado reseña de qué manera contribuye al país este tipo de medidas. Es muy importante primero para las personas que van a poder vivir con más tranquilidad, sin el temor de ser sancionadas, de ser sometidas a un procedimiento de expulsión, con una... No vas a ser sometido jamás a ningún procedimiento de expulsión por no tener documentos, porque hay muchísima gente que está en estado irregular y con el pasaporte pueden acceder necesitarán dinero también, ¿no? Pero con el pasaporte tranquilamente pueden entrar a estudiar a la universidad, aunque no tengas los documentos en regla. Entonces no es que te va a coger la policía y si te ve que tienes tu DNI expirado, aunque tengas tu DNI de tu país, es importante sí que lo tengas,
por una mera formalidad, o la fotocopia de tu pasaporte, o la foto de tu pasaporte en el teléfono. Pero si no lo tienes, no te van a decir, no te van a expulsar, a no ser que, además de ser indocumentado, estés participando en actividades poco cívicas, o que pertenezcas a una organización poco cívica, o que este sí es el caso en el cual te pueden deportar personas que están de forma irregular, pero que están siendo buscadas por el sistema judicial de su país de origen. Entonces ahí sí, la policía te va a buscar, te va a encontrar, te va a deportar, y es decir, que van a cumplir con la orden de extradición del país que te está solicitando. En ese caso sí, pero en la mayoría de los casos no pasa, no te van a sacar del país por no tener documentación vigente. Y te lo digo porque yo tenía mi DNI expiradísimo. Y un día, esto fue después de la pandemia, yo estaba caminando por el parque por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y un policía me vio así caminando y pues de curioso me pidió la documentación, el DNI, y mi DNI estaba todavía desde el 2019, ya era 2021 recuerdo, no recuerdo bien. Entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Pasó esto, que mi DNI está expirado, pero tengo un proceso todavía al cual no he podido llegar a poner las huellas. Me inventé algo, ¿no? Pero eso sí, siempre hablando claramente, siempre las personas que están escondiendo algo feo, siempre se portan tímidas, no hablan claro. Pero si no tienes nada de qué esconderte, hablas directamente con el policía. Y el policía me dijo, tenga cuidado, porque podrían ponerle una orden de abandono del país, es decir, que te vayas de España. Pues te quedas, porque no tienes dinero para pagarte el avión. A mí solamente me dijeron eso, pero como hablé claramente con el policía, no me dijeron nada, me devolvieron el DNI y continué mi vida. No pasa. Trayectoria en su migración mucho más tranquila, mucho más previsible, ¿no? Y luego para el conjunto de la sociedad, pues obviamente supone un enorme refuerzo para la economía. En paralelo a la llegada de migrantes, España es uno de los países de la Unión Europea con un índice de crecimiento de los más elevados. Además, ¿Cómo se refuerza la economía? A ver, ¿cómo se refuerza la economía? Te había comentado al inicio del video de lo que verdaderamente hay en España es una escasez de profesionales porque deciden irse a otros países, y una escasez en la natalidad, no hay nuevos nacimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo el éxodo de los migrantes latinoamericanos que migraron por buscar una formación en un máster, lo que hicieron fue buscar trabajo y ocupar las plazas que estaban disponibles. De igual manera con los otros ámbitos que te había mencionado, como la hostelería, el ámbito de la construcción también. Se ha dado el caso de que muchos migrantes que yo conocí, latinoamericanos, llegaron con formación ya de su país. Algunos de ellos habían estudiado administración de empresas, entre otras cosas, y lo que hicieron fue entrar a trabajar en la construcción. Entonces aprendieron del oficio y poco después se montaron sus pequeñas empresas constructoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de su red de contactos por ahí encontraban una persona que era dueña de un restaurante y necesitaba hacer una reforma o un cambio de uso o alguna cosa de estas. Y ellos buscaban algún arquitecto o eran amigos de algún arquitecto, el cual se encargaba de la redacción del proyecto, y de esta manera el arquitecto gana por la redacción del proyecto y el pequeño constructor gana por ejecutar la reforma de ese proyecto. De igual manera, en mi caso, por ejemplo, que yo estuve trabajando más en el ámbito de la oficina, en el desarrollo de proyectos, también encontré algunas personas con las cuales hice amistades, y hubo una chica que me comentó que quería transformar un bajo comercial que habían comprado, querían transformarlo en apartamentos turísticos. Y yo ya venía desarrollando proyectos de ese tipo. Entonces lo que le dije, mira, yo te desarrollo el proyecto,
Claro que hablé con mi jefe porque estaba trayendo yo un cliente a mi despacho y lo que hicimos con mi jefe fue que llegamos a que a mí me pagaría, además de mi salario, una comisión por traer estos clientes al despacho. Entonces, claro que se beneficia la matriz económica y productiva de España, pero se beneficia de esta manera. El desempleo, cuando algunas veces pues, se ha contraargumentado diciendo que la inmigración quita el trabajo a los españoles, al contrario, el desempleo ha decrecido en estos años que más han aumentado la llegada de migrantes, ¿no? El desempleo. ¿Qué es el desempleo? Si tú sabes qué es el desempleo, déjamelo en los comentarios. Pero básicamente es que hay muchas personas las cuales no pueden conseguir trabajo porque las plazas de trabajo ya están ocupadas por otras personas. Es así de simple. Eso es el desempleo. Otra cosa muy distinta es que hayan vacantes de trabajo que no están siendo ocupadas porque no hay personas para ocuparlas simplemente. Sobre todo, esto es un fenómeno que se ha dado hoy en día, además de la fuga masiva de profesionales que terminan la universidad y salen de España y se van a trabajar a otros sitios como Alemania y Francia. El desarrollo de nuevas tecnologías basadas en el Internet, como la llegada de las redes sociales, y hoy en día que estamos en boga la inteligencia artificial como ChatGPT, Cloud, Gemini, entre otras cosas, la gran mayoría de personas, entonces hay muchos que lo que quieren realmente es volcarse a la economía digital y no ocupar puestos de trabajo tradicionales o convencionales, no tradicionales, sino puestos de trabajo convencionales, que son como la hostelería o la construcción, que realmente sí son trabajos pesados, son trabajos agotadores, pero asimismo pagan muy bien. Simplemente que hay gente que no los quiere hacer y prefiere volcarse a las economías digitales o trabajos que sean remotos. Por lo tanto, los efectos económicos son muy positivos y fundamentalmente yo creo que vamos a ver cómo la sociedad española se desarrolla de una forma más equilibrada, con derechos. No sé si la sociedad española se desarrolla de forma más equilibrada si no tiene nuevos nacimientos, la sociedad española. Y deberes de todas las personas que convivimos, ¿no?, con independencia de su origen o de su nacionalidad. Y creo que eso es muy importante. Va a ganar en seguridad democrática, en convivencia y de alguna forma está ofreciendo un contraejemplo a aquellos países. Seguridad democrática. Esto también hay que cogerlo con pinzas. ¿Seguridad democrática para quién? Está bastante claro que la gran mayoría de migrantes latinoamericanos que llegaron a España lo hicieron primeramente por su facilidad de integración, porque compartimos cosas como el idioma, la religión, entre otras. Pero la gran mayoría de latinoamericanos que llega a España viene escapando de países con gobiernos autócratas, como serían Cuba, Venezuela, Argentina y algún otro por ahí que se me escapa. Entonces llegan a España, pero claramente el voto que van a hacer ellos no va a ser por un gobierno autócrata, va a ser por un gobierno de un corte un poco más liberal o de derechas. Ahora bien, la gran regularización de migrantes indocumentados que están haciendo ahora, más que nada es por el grupo social de los magrebíes o los países norafricanos, que claramente superarán en creces al resto de migración en España, como la migración latinoamericana. Entonces, estas personas que vienen de países magrebíes estarán en deuda con el gobierno actual, por lo cual les darán su voto y el gobierno actual buscará perpetuar en el mandato. De esa manera intentan asegurarse democráticamente, teniendo una mayoría regularizándolos porque sí y poniéndolos en deuda por esa regularización. De la Unión Europea, donde se están aplicando políticas xenófobas, donde la extrema derecha
está hegemonizando el debate y la gestión pública de estas materias. Ya. Esto no es así. Esto no es así. ¿Qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de países europeos están ya cansados del mal comportamiento de los migrantes o de esta clase de migrantes que realmente llega y no logra integrarse, que llegan y hacen destrozos en las calles, molestan a las personas, y lo puedes ver igualmente en otros videos de YouTube o Reels. A los europeos realmente tú no les importas como individuo. Los europeos se preocupan de su vida, de las cosas que tienen que hacer ellos. Los alemanes sobre todo son personas extremadamente correctas, respetuosas. Igualmente tú como individuo no les interesas porque ellos tienen su propia vida cotidiana. Ahora, ¿qué es lo que sí son los europeos? Los europeos son personas bastante respetuosas, son personas curiosas y abiertas a otras culturas. Les gusta viajar mucho, sobre todo a Sudamérica. Les gusta viajar mucho a África, sí. Sí es verdad, son muy abiertos y curiosos con sobre todo con la gastronomía. Hay muchos restaurantes latinoamericanos, sí. Hay muchos restaurantes de comida china, de comida japonesa, restaurantes específicamente de ramen, restaurantes de comida india, de comida pakistaní. Son muy abiertos a las otras culturas, les gusta conocer, les gusta aprender. Esa es la característica de los europeos. Ahora, claro, si tú le abres la puerta a una persona, eres hospitalario con una persona que le estás permitiendo entrar para ayudarlo de alguna manera, y esta persona dentro de tu casa comienza a hacer horrores, comienza a molestar a tu familia, a tus hijos, comienza a imponerte él, su religión, sus culturas o cómo deberían hacer las cosas. Tú puedes encontrar incluso en internet que hay chicos que entran a las iglesias cristianas. Esto creo que fue en Alemania o en Sevilla, no recuerdo bien, creo que fue en Alemania. Entran a las iglesias cristianas y comienzan a gritar una cosa ahí, no sé qué. Y comienzan a dañar las imágenes cristianas, comienzan a portarse de una forma poco civilizada. Entonces es complejo realmente lo que está pasando, pero por esa razón, porque estas personas no se portan bien en su país, es que ya están cansados de esta mala migración o de los migrantes que no quieren realmente integrarse. Según UNICEF, la regularización en España es una oportunidad para los niños y niñas. Mientras ellos heredan la situación de irregularidad administrativa de sus padres, el beneficio ayudará a eliminar barreras en educación y salud. Bajo el programa de regularización, los menores tendrán permisos de residencia por un periodo de 5 años. Esto realmente es bastante beneficioso. De alguna manera se puede ver un punto bueno en esto porque los niños, desde que son niños, crecerán compartiendo la cultura que sus padres o las costumbres que sus padres conservarán, pero al mismo tiempo también, además de tener una muy buena educación, porque la educación en España es una de las mejores, al estar dentro de un país, al estar dentro de una región altamente burocrática, porque toda Europa es demasiado burocrática, hay muchos controles estrictos en la calidad, ¿no? Es decir, tanto como si vas a los restaurantes, te va a caer la inspección constantemente de forma espontánea y sin avisar para saber que tú estás haciendo las cosas realmente bien y si no te llevas tu multa. Lo mismo en la educación. Hay mucho control de calidad constante, además de que hay mucha innovación e investigación constante. Entonces la calidad de la educación es alta. Entonces recapitulando, los niños además de tener una buena educación, compartir sus tradiciones de su país de origen, también compartirán las tradiciones locales de España y crecerán siendo más tolerantes y menos radicales y tendrán una mayor facilidad en su integración en la sociedad. El dato de migración de la semana. Reino Unido pagará a Francia unos 892 millones de dólares para frenar los cruces de migrantes a través del Canal de la Mancha. El acuerdo incluye el despliegue de efectivos de policía. Mira, es así la manera en cómo llegan. Esto es lo clásico y no es una casualidad al año, ¿no? O sea,
a lo largo del año están llegando, pero dime tú si ellos de esta manera pueden traer el pasaporte en el bolsillo. Si es que ya no se les cayó el agua, por lo menos se les mojó. Y esto es lo que después hace que se les dificulte conseguir sus documentos. Inteligencia y militares, además de patrullajes marítimos. ¿Por qué Reino Unido paga a Francia 892 millones de dólares? Mira, estos países de origen magrebí, en su gran mayoría, primeramente son colonias francesas. Hablan el francés, si no es como idioma natal, será como uno de los idiomas principales. Entonces, ya de entrada es más fácil que se integren en Francia. Con datos oficiales, unas 41.000 personas cruzaron el canal durante 2025.